Acuérdense que esto es un diplomado de neuropsicología infantil, que la neuropsicología infantil realmente es mucho más nueva que la neuropsicología en general, porque realmente siempre se comenzó a trabajar con grandes. Y casi todo estuvo enfocado a los daños, pero en las personas grandes, mayores, que tenían pérdidas. Aquí está quién soy, dónde estudié y mi experiencia profesional. Básicamente yo he trabajado en evaluación, diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica. El trabajo ha sido con padres de familia, a nivel educativo, en escuelas, con colegios. Entonces, ahí podrán ver que sí hemos hecho cositas en la vida. Bueno, también he sido profe de pregrado y posgrado. He dictado algunas áreas en diplomados universitarios. Entonces, espero que podamos conversar bastante y que todas las preguntas me las hagan con confianza. Aquí no estamos ni para decir bien o mal, sino para ver cómo aprendemos todos de todos. Porque los que no son psicólogos o no son neuropsicólogos y están en otras áreas también tienen mucho que aportar y nos tienen mucho para contar. Bueno, entonces es este es el formato de lo que es el diseño, microdiseño curricular de lo que nosotros vamos a ver. Son 60 horas en total, ustedes saben que 30 son conmigo y 30 son con la otra docente que trabaja ya otras áreas de la neuropsicología. ¿Sí la ven? ¿Sí lo están viendo? Sí, señora. Sí, la estamos viendo. Acuérdense que no me dejen hablar aquí sola como una loca, por favor. Bueno, entonces ya sabemos que el curso hace referencia a un análisis de lo que es o a un estudio sobre la neuropsicología, que es un campo de atención clínica e investigación que se interesa por el estudio de las relaciones posibles entre cerebro y conducta. En el país, pues aquí en Colombia, hemos atendido al desarrollo del área desde sus especialidades como la neuropsicología del adulto, y hace poco se incursionó, pues hace poco tampoco, yo terminé hace un tiempito y ya trabajábamos con niños, o sea, hace 20 años. Pero sin embargo, pues tenemos que seguir incrementando la importancia de seguir buscando una explicación y una ayuda a través de la neuropsicología en los problemas que pueden presentar los niños a través del neurodesarrollo. Entonces, la neuropsicología infantil es el campo que estudia la relación entre las habilidades, las conductas y los sustratos neurocognitivos en perspectiva ontogénica. Vale decir que centra las preguntas, los instrumentos de evaluación y planes de intervención en niños de edad escolar que requieren apoyos especiales para alcanzar un nivel de desarrollo equilibrado. Cuando yo hice la especialización, yo me acuerdo que a nosotros nos decían que era neuropsicología clínica en niños y adolescentes, básicamente desde pequeñitos hasta los 18 años. Por la experiencia y por los muchos años y por lo mucho que uno ve y ha visto, de todas formas, hay edades que son edades críticas y hay edades que no son tan críticas. Si conocen el DSM-5, que todos los que son psicólogos aquí lo conocen, acuérdense que cuando hablamos de la discapacidad intelectual, o lo que antes le llamaban el retraso mental, que ya no se llama así, sino discapacidad, entre los 0 meses y los 5 años se llama trastorno, retraso global del desarrollo, porque se supone que solo se diagnosticaría a partir de los 6 años. Aunque uno vea que el niño va con un desarrollo por debajo,
al resto de los niños de su edad. Y muchos de los trastornos del neurodesarrollo pueden ser diagnosticados cuando ya están en la etapa escolar. Antes se habla de riesgo, de la parte de estar en riesgo. Por eso, las evaluaciones se repiten cada 2 o 3 años en los niños, porque se supone que el desarrollo del cerebro va ayudando a que los niños vayan logrando habilidades, ¿cierto? Entonces, esa parte es importante que la tengamos clara. Entonces, los objetivos son introducir al estudiante dentro del campo teórico de la neuropsicología infantil, con énfasis en los modelos comprensivos de alteraciones neurocognitivas específicas y generales. Ya luego están las competencias generales, ustedes las pueden leer. Al correo de cada uno de ustedes que tienen inscrito, cuando uno monta las clases en el Classroom, a ustedes les debe llegar el correo con las clases o con las tareas. Entonces, para que sepan y busquen en su correo. Entonces, es un saber que va a ser interpretativo, argumentativo. ¿Alguien alzó la manito? Sí, Yeyan. Sí, profe, una pregunta. Para lo del Classroom, ¿cómo es el acceso? O sea, ¿ustedes nos van a dar el link o Hay un pueden...? link, hay un link. Ya Ah, ok, enseguida te lo mando, enseguida lo pongo gracias. para que entre. Bueno, entonces, se me perdió, pero no lo he cerrado. Bueno, aquí está. Listo, entonces es un saber interpretativo, argumentativo y propositivo, ¿cierto? Donde vamos a buscar cómo interpretar, desde dónde argumentar y la parte de proponer las relaciones lógicas entre algunos casos hipotéticos que los vamos a proponer. Apenas comencemos a ver los trastornos del neurodesarrollo, el inicio de la clase siempre va a ir con un caso que vamos a desarrollar y que vamos a ir viendo por qué características se puede diagnosticar dentro de determinado trastorno del neurodesarrollo. El hacer sería saber formular inferencias básicas en relación con los principales aspectos neuropsicológicos en la infancia, y el ser es generar estrategias a nivel personal que le permitan una construcción desde la empatía frente a diversas condiciones de salud mental que se abordan en el diplomado en neuropsicología infantil. Entonces ya saben que son 8 horas conmigo y 8 horas independientes, ¿sí? Van trabajando, ustedes van a tener tareas, van a tener ayudas que yo les voy a ir poniendo para que puedan ir leyendo e investigando. Entonces sería bases de la neuropsicología el primer módulo, el módulo 2 es la neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo, el módulo 3 es la neuropsicología en los trastornos específicos del aprendizaje, y el 4 es estrategias de intervención con padres de familia, cuidadores, tutores e institución educativa. Y luego estas son las fechas. Entonces, miren, serían el 4 de octubre, el 7 de octubre, el 9, el 11, el 16, el 18, el 21, el 23, el 25, el 28, el 30, el primero, el 6, el 8 y el 13. Como nosotros aquí tenemos 2 puentes, entonces hay 2 lunes que hay que correr. ¿Listo? Vamos a empezar con nuestro primer módulo, que es el módulo de bases de la neuropsicología.
Esta primera clase está encaminada a la historia, a los conceptos y al desarrollo que ha tenido de alguna forma la neuropsicología infantil, comenzando desde principios de ella hasta el momento. El material es de Ardila y Rosselli, de Esmeralda Matute, que me imagino que todas los conocen, porque todos los que hemos estudiado psicología en el área de neuropsicología siempre los vemos y los hemos leído. Entonces, en neuropsicología se distinguen 4 períodos encaminados al desarrollo de los conceptos sobre las relaciones cerebro-actividad cognitiva. Acuérdense que hemos pasado por muchas historias de lo que es el cerebro y su función en la neuropsicología. ¿Qué ha pasado? Pasaron épocas en las que cada área trabajaba independiente, cada área tenía una función específica, luego se habló de la integración cerebral, se han hablado de la plasticidad cerebral, de la no plasticidad cerebral, de cómo se trabajó inicialmente de forma empírica. Ya después con los avances, obviamente, hemos tenido mucho más acceso a conocer realmente de dónde vienen los trastornos y cómo se comunican estos con los procesos específicos del comportamiento. En la neuropsicología infantil, las alteraciones más que cognitivas pueden estar más arraigadas a alteraciones del comportamiento. Hagamos un espaciecito aquí y yo quiero que alguien me alce la mano y me cuente cuáles son los trastornos del neurodesarrollo más comunes. Yeyan, tú alzaste la mano. Sí, el autismo y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Lina, cuéntame. Déficit de atención e Lina. hiperactividad, déficit de digamos que dentro del autismo también está el Asperger, ¿no? Es como una categoría también del autismo o dentro del espectro, recientemente. Bueno, acuérdense que ya cambió el TEA, que por ahí me lo puso Iván. El TEA es el trastorno del espectro autista, que trataron como para quitar tanta clasificación, bueno, pero también además de los trastornos del neurodesarrollo, hay otros. A ver, Vanessa García, que no es Vanessa, sino, sí es Vanessa. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, Vanessa, cuéntame. Estaría también el trastorno específico del aprendizaje y los trastornos motores. Las dispraxias y las disgrafias. Muy bien. Y el que más buscamos, que generalmente lo identificamos fácil porque es el niño que se va quedando. ¿Cuál es? El de comunicación. Trastornos del lenguaje también. Es otro trastorno del neurodesarrollo. No. La discapacidad intelectual. Las de Anaíta, ¿cuál? Anaíta. Profe, eso iba a decir, la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual. Acuérdense que generalmente las que son profesoras, que están aquí, que son educadoras, y las que son neuropsicólogas o psicólogas que les llegan los niños a consulta, generalmente la expresión que dan o que le llega a uno del niño no logra los conceptos que debe aprender acorde a la edad.
el otro es muy inquieto, el otro parece que no se conectara con el mundo, pues más o menos esas son como las remisiones que le llegan a uno, ¿cierto? Entonces, esas alteraciones se ven más a través del comportamiento o del desempeño, más que una parte cognitiva, que es la diferencia de pronto de lo que hay con el adulto. Porque la diferencia es que el niño se está desarrollando y el adulto pierde. Cuando el daño se identifica en el adulto, es que perdió. Y cuando el daño se identifica en el niño, es que no ha alcanzado el proceso de desarrollo acorde a la edad. ¿Qué nos dice a nosotros que el niño va bien o mal? Las famosas escalas del desarrollo. Pues hay muchas, utilizamos varias. La idea es que estén dentro de un rango, porque todos también tienen esa parte individual del desarrollo. Bueno, entonces tenemos un primer periodo, que es el periodo preclásico, que va hasta 1861. Luego aparece el periodo clásico, que va del 61 a 1945, que es aproximadamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego el periodo moderno o posterior a la Segunda Guerra Mundial, y el contemporáneo, que es de 1975 a la fecha. Hablando del periodo preclásico, ¿sí? Es una primera referencia que se hace a una alteración cognitiva en un daño cerebral y es una pérdida de lenguaje. Durante mucho tiempo, en casi todos estos periodos, el estudio siempre estuvo enfocado a las alteraciones del lenguaje, pero a la pérdida, no al desarrollo, sino a la pérdida del lenguaje. Pues de hecho, las primeras experiencias en neuropsicología fueron las que hicieron Broca y Wernicke, ¿cierto? Que se declararon las áreas, se encontraron los daños, pero porque desde el principio generalmente el daño que se buscaba o que se observaba era el daño del lenguaje, la pérdida. Entonces, la primera referencia que reconoce claramente el papel del cerebro en este tipo de incapacidad está en el corpus de Hipócrates, alrededor del 400 a.C., que cita dos tipos de alteraciones, los afonos y los anaudos, como subtipos de pérdida del lenguaje. O sea, los que pierden el lenguaje porque dejan de hablar o los que pierden el lenguaje porque dejan de oír, ¿sí? Y hay una pérdida de lenguaje que implica el daño en la nominación y la otra pérdida del lenguaje que implica el daño en la comprensión del lenguaje. O sea que desde mucho antes de Cristo ya venían viendo que habían dificultades cerebrales. Tuvieron que hacer de alguna forma en estos periodos asociar la situación de daño que se dio para que se evaluara la pérdida, ¿cierto? Entonces siempre estaban asociando al accidente o al trauma para evaluar la pérdida. En el Imperio Romano, entonces, se describió el primer caso de alexia traumática y en ese momento la actividad cognitiva tenía más relación con los ventrículos cerebrales. La alexia traumática es la pérdida de la habilidad de la lectura. Esa sería la alexia. Y es traumática, pues vuelvo y repito, porque siempre se hacía la asociación de daño y pérdida. Durante los siglos XV y XIX se publicaron informes relacionados, sobre todo con patologías del lenguaje. Y aquí ya aparecen una serie de investigadores que fueron los primeritos que empezaron como a buscar todo esto.
Entonces, Antonio Guainero habla en el siglo XV de dos pacientes afásicos, uno de los cuales presenta un lenguaje fluente parafásico y el otro una afasia no fluida. Acuérdense que afasia es la pérdida del lenguaje, ¿sí? Porque siempre que tenga el prefijo a es pérdida. Entonces, el lenguaje que había se pierde. Cuando hablamos del lenguaje fluente parafásico, estamos hablando de la persona que habla, pero con palabras diferentes, pero las hace por asociaciones. Alguien que me dé un ejemplo de una parafasia. Alguien que me dé un ejemplo de una parafasia. Ponieron. No. Esa es una alteración en la parte del orden de las letras, que es diferente. Es más fácil, que es otro tipo de alteración. La parafasia, Lorena. Sí, Doc, la parafasia semántica, que es cuando sustituyen como una palabra de la misma categoría, por ejemplo, no sé, los animales. Entonces van a decir perro, pero dicen gato. O los útiles escolares van a decir lápiz, pero dicen marcador. Exacto. O cuando uno está haciendo los listados en aprendizaje de memoria, por decir sacapuntas dicen borrador, o por decir, no sé, silla dicen tablero, ¿cierto? Entonces, esas son las parafasias. Entonces, esta persona hablaba mucho, pero no eran las palabras adecuadas, sino que las confundía, pero pertenecían a la misma categoría. Y la afasia no fluida es cuando la persona pierde el lenguaje y muchas veces hasta sabe qué es, pero no es capaz de decirle el nombre o de producir el debido lenguaje que tiene que producir para decir la palabra adecuada. Ahí sí podría ser la que me dieron de primero el ejemplo, ¿sí? Que dicen un error en la palabra con un error. En el preclásico ya nos vamos acercando a lo que ya nosotros vamos conociendo. Johann Schmidt y Peter Schmidt en el siglo XVII se refiere a varias pacientes afásicos con diferente sintomatología, incluyendo la incapacidad para denominar y repetir. Yo les pregunto algo. Es que si yo me quedo hablando aquí, se nos vuelve muy aburridor. Esto es más rico que todos hablen. Cuando estas personas empezaron a estudiar, ¿ellos qué estudiaron? Uno que ve en la persona. Francis. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Yo no soy psicóloga, yo soy licenciada en pedagogía infantil, pero yo me atrevería a decir que uno de lo primero que ve en una persona es el cómo se comporta, el cómo interactúa con, digamos, en los momentos donde está solito, en los momentos donde tiene que hacer relaciones interpersonales, cómo interactúa con niños, con sus pares o con niños de repente un poco más grandes, cómo se desenvuelve de repente cuando se les presente un inconveniente, un problema, algo así. Entonces siento que, digamos, a modo personal como docente, siento que eso es como lo que uno mira pues en los niños, ¿no? Entonces siento que es como lo que uno mira en general al analizar o al intentar estudiar a una persona, uno mira como la parte comportamental en sí de la persona. Exacto. Sí. Daviana. Berenice. Ay, Berenice. Hola. Espérate. Tan bella, gracias. No, voy a anotar, mija, porque si no, aquí me quedo. Ay, tan hermosa. Ay, tan Vale. bella.
Creo que Johann y Peter, ¿no? Que fueron los científicos que se empezaron a plasmar, ¿no? Pienso que plasmaron casos clínicos, notando pues en el contexto de las familias o de los grupos de estudiantes, las diferencias marcadas entre unos y otros, ¿no? Pues de pronto no es comparar, pero sí esas diferencias dan paso a la investigación y a empezar a recopilar datos para afianzar los nombres que le están dando a los diferentes comportamientos y a las diferentes formas de socializarse entre los pares, entre los chicos, ¿no? Me parece que fue una recopilación de información, creo, ¿no? Pero uno que ve en la persona, ¿cómo se llama? Francis, a ver si tú das con la palabra. Señora, repíteme, es que se está entrecortando y no escuché muy bien. Es que, a ver si dame con la palabra. Bueno, Sí, ellos estudiaron, a ver, las que me están escribiendo por el chat, lo primero que se vio fue el problema de comunicación. Fue el problema de comunicación. Y también la parte del contexto, de cómo ellos trabajaban el contexto. Pero si vamos a otra terminología, cuando yo tengo fiebre, ¿yo qué tengo? calor. No, o sea, ¿Qué es la fiebre? que se eleva pues es la reacción a un virus, a una infección y se eleva la temperatura del cuerpo. Eso es lo que, como el cuerpo expresa lo que la crisis que está pasando adentro, o sea, una falla, que algo está mal dentro del cuerpo. Por eso, Es la alarma, la alarma. La alarma, la señal. el síntoma. El síntoma, muchachos, el síntoma. Ay, Dios. Acuérdense para que todas las que hemos estudiado el cerebro. Por favor, cerrar el micrófono. Ay, sí, por favor, porque ya hasta me estoy oyendo yo. Así es, síntoma, exacto, es el síntoma. Acuérdense que un síntoma, una sola alteración, puede ser indicativo de mucho daño cerebral. Y muchos síntomas pueden ser indicativos de una sola área alterada. ¿Listo? Porque eso lo tenemos que tener claro. Acuérdense que a veces hay un montón de comportamientos y solamente hay una alteración. Pero muchas veces hay un solo comportamiento y resulta que hay muchas alteraciones cerebrales. Esas las vamos viendo poquito a poco. Bueno, entonces sigamos. Entonces estos señores, Johann y Paul, vieron una cantidad de situaciones, o sea, lo que ellos dicen aquí, diferentes sintomatología, pero la dificultad era denominar y repetir, ¿cierto? Entonces empezaron a estudiar básicamente qué podría estar dañado o dónde podía haber sido el daño para que la persona posterior al daño tuviera esta sintomatología. La incapacidad para denominar y repetir. Durante el siglo XVIII se sabe de diferentes trastornos cognitivos, es decir, de que empezaron a haber diferentes trastornos que eran verbales. Entonces, la anomia, que es la incapacidad para nominar, la jerga, que es el idioma que cada uno entonces empezaba a crear y empezaba a inventarse palabras, la agrafía, ¿sí? Que es la incapacidad para escribir, y muchos entonces podían cantar, pero no podían escribir, y la capacidad y la disociación en la capacidad de leer en diferentes lenguas.
Habrán oído de casos que son muy llamativos y uno dice, pero ¿esto qué es? Resulta que la persona, después de un trauma, habla en otro idioma, el idioma que era reserva, ¿sí? Entonces, eso también se empezó a ver. Durante el siglo XIX, entonces, surgen múltiples descripciones vinculadas a las secuelas posibles de daño cerebral sobre la actividad comportamental. Willout distinguió en 1825 dos tipos de patologías del lenguaje, uno articulatorio y otro amnésico, correspondientes en general a las formas motora y sensorial de afasia. Entonces, el articulatorio es lo que luego se conoció como apraxia del lenguaje, que es la dificultad para articular y decir bien las palabras. Y el amnésico es la dificultad para encontrar la palabra, para nominar o comunicarme. Ahorita alguno me puso problemas de comunicación. Sí, y eso fue lo primero que llevó a las personas a estudiar la relación del cerebro con algo que se podía percibir por fuera. Es porque las personas tenían dificultades para comunicarse. Haya pasado el tiempo que haya pasado y hayan pasado los periodos que hayan pasado, las personas, los niños en especial, cuando hay alteraciones de lenguaje, lo más probable es que hayan alteraciones de comportamiento. Y muchos de los trastornos que uno a veces diagnostica tiene una base en esa parte del lenguaje. Entonces, haya pasado el tiempo que haya pasado, el lenguaje sigue siendo una de las características básicas en el desarrollo del comportamiento o en la parte de la capacidad para estar adecuadamente comportándose en el medio. Lord Aden en 1843 propuso una dicotomía similar al distinguir la pérdida de la capacidad para producir palabras de la pérdida de la capacidad para recordarlas. ¿Sí? ¿Cuáles eran las características entonces? En este que no podía producir palabras, no era capaz de repetir. En cambio, este que tenía la incapacidad para recordarlas, tenía la habilidad de repetir. Entonces, cuando nosotros estamos viendo eso, uno mira, ¿será que repite o será que no se acuerda? Entonces hacemos el ensayo. Ogle en 1867, entonces utilizó el término agrafía para referirse entonces a la incapacidad para escribir. Acuérdense que todo lo que tenga A adelante es pérdida. Pregunta. Si estoy hablando de niños, el niño que no es capaz de escribir, ¿qué tiene? Yo creería que depende de la edad. No, supongamos que no desarrolló la habilidad de escritura, que no escribe, que la letra no se entiende, que Eso es agrafía, no sé. no. Es que puede ser tal vez, no sé, pero sentiría yo que es falta, antes de irse a un diagnóstico como tal, siento que es falta del desarrollo o estimulación de una habilidad. ¿Y cómo diría Digamos, yo, si en el adulto que lo pierde agrafía, en el niño? Es una disgrafía. Exacto, Es una disgrafía. es la disgrafía. Porque no se ha desarrollado la función. Exacto. Yo como niño no hablo de afasia, ni hablo de agrafía, ni acalculia.
Por favor. calculia, porque eso sería pérdida. Es inicialmente dis. Siempre va a tener la diferencia entre niños y adultos en la dis y la a. Oscar Iván, ¿estás oyendo entrecortado? Bueno, vamos a ver si de pronto es aquí el internet. Listo. Entonces acuérdense. Profe, Dime. Berenice, Dime. es que me perdí un poquito porque aquí sucedió algo que me interrumpió. Cuando dices afrasia, bueno, es para adultos, ¿no? Es en pérdida. La A es Sí. pérdida. Sí, porque ya es adulto y perdió. Pero el Vale, niño se puede. desarrollo. Sí, ok. ¿Sí? Gracias, sí. Bueno. Ok, gracias. Derek, ¿tú tienes la mano levantadita? Ay, profe, qué pena, es que soy Jessica, sino que está estoy en el Espera, dispositivo de mi hija. porque ahora vuelvo y digo a Derek y a Jessica. Listo, Jessica. Es que cuando las alteraciones no han sido desarrolladas, no decimos afasia ni agrafía porque no se ha perdido. Es disgrafía porque no se ha desarrollado y va con la A cuando hay una pérdida. O sea, cuando se desarrolló, pero hubo algo que hizo que se alteró la función. Exacto. Entonces, esa es la diferencia entre adultos y niños. En el adulto se pierde, en el niño no se ha desarrollado. ¿Sí? A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, Franz Gall formuló una nueva doctrina particularmente influyente durante el siglo XIX. Y es que los hemisferios cerebrales del hombre incluyen varios órganos independientes que sustentan las cualidades intelectuales y morales, y fue lo que se llamó entonces la época de la frenología. ¿Sí? Cada hemisferio tenía varias áreas y cada área correspondía o sustentaba la cualidad intelectual o moral que tenía la persona. Estamos todavía en el preclásico. ¿Hasta qué año fue el preclásico? ¿Hasta qué año? Hasta 1861. No, de 1861 hasta 1945. No, el preclásico. Tú me estás diciendo Hasta 1861. Sí, 1861, sí. Muy bien. Entonces ya pasamos al segundo periodo, que es el clásico, ¿sí? Ya es más modernito, va de 1861 a 1945, ¿cierto? Que es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién me sabe decir cuál de las pruebas que más utilizamos para evaluar se desarrolló en esta época de la Segunda Guerra Mundial? Derek, ¿tú tienes la mano alzada? ¿Cuál prueba de las que... ¿Cuál prueba? Capacidad intelectual. Exacto, el WISE. ¿Sí? El primer WISE fue el que se hizo en esta época de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente había muchas pruebas que se habían hecho, intentado, Binet, de Stanford, todos esos se habían tratado desde mucho antes de evaluar, pero la que más auge de alguna forma tuvo fue el WISE y se desarrolló en esta época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después ya este periodo clásico que va hasta el 45, como... Otilia, dime. Otilia. Bueno. No, doctora, gracias, no voy a decir nada. Bueno, señora. Entonces ya en esta época, después de un debate que tuvo la Sociedad Antropológica de París, presentó a comienzos de 1861
un cráneo primitivo con el argumento de que había una relación directa entre la capacidad intelectual y el volumen limitado del cerebro. Se empezó a decir que entre más grande el cerebro, pues más desarrollado, más habilidades intelectuales había. Broca, en una postura localizacionista, o sea, cada área implica una función. Broca presenta el caso de un paciente con pérdida de lenguaje, o sea, con afemia, luego de una lesión frontal. La capacidad para hablar podía localizarse en la porción inferior posterior del lóbulo frontal, conocida hoy como área de... Al unísono todos, Broca. Broca. Al área, a Broca. Exacto. Esas son cosas que yo creo que uno las sabe hasta, pues, no me digan que es que por allá hay un ingeniero y hay otra pedagoga, porque eso se oye cada rato y casi que todo el mundo lo habla. Entonces Broca en 1865 declara que la afemia se relaciona con lesiones de la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo del cerebro. Listo, entonces ya sabemos que esa se llama afasia de Broca y es la presencia de afemia, o sea, la incapacidad para producir lenguaje. Trousseau en 1865 ya propone la palabra afasia, es decir, la dificultad para producir lenguaje. Y después aparece en 1874 Caldwell-Nicke, que propone la existencia de dos tipos de afasia, que es la motora y la sensorial, basadas en correlaciones clínico-anatómicas. Posteriormente postula un tercer tipo de afasia, que es la afasia de conducción. Después, cuando veamos desarrollo del lenguaje, vamos a ver cada una de estas afasias y donde teóricamente estarían localizadas las alteraciones. Las propuestas de Wernicke ayudaron a plantear posteriores teorías sustentadas en correlaciones clínico-anatómicas de las diferentes variedades de afasia para explicar las alteraciones del lenguaje. Y entonces después aparecen los localizacionistas, que suponían que áreas específicas del cerebro, centros, se relacionaban con aspectos particulares de la actividad psicológica. Las asociaciones clínico-anatómicas hacían referencia a los efectos de la patología cerebral sobre las funciones psicológicas descritas de la época. ¿Cierto? Entonces ya se hacen las asociaciones daño, alteración. ¿Dónde fue el daño y dónde está la alteración? Munk, en el 81, hace un análisis experimental con perros con daño parcial y bilateral de los lóbulos occipitales, y estos no podían reconocer o reaccionar adecuadamente los objetos ya conocidos, y se llamó entonces ceguera psíquica. Miren que, sin embargo, a pesar de los años, cuando nosotros nos enseñan el cerebro, nos dicen que tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el temporal, ¿y cuál otro? ¿Cuál otro? Occipital. Son parietal, temporal, frontal y occipital, ¿cierto? Derecho e izquierdo. Y cada uno tendría una función específica, ¿cierto? Y luego aparece Freud, que propone el nombre de agnosia, que finalmente reemplazó al de ceguera psíquica. Entonces, el término agnosia se amplía a alteraciones perceptuales a nivel visual. Se llama agnosia visual. Alteraciones perceptuales auditivas
y se llama agnosia auditiva, o sea, no reconocen los sonidos, no reconocen los estímulos visuales. Trastornos perceptuales somatosensoriales, que son las agnosias táctiles, falta de percepción del propio cuerpo, que son las agnosias somáticas o las asomatognostias, y las alteraciones en el reconocimiento espacial, que son las agnosias espaciales. Ojo, las agnosias espaciales no es lo que nos sucede a la gran mayoría de las mujeres. No es un comentario sexista, pero la verdad es que todas o muchas, para poder decir derecha, ¿qué hacemos? ¿Sí? O decimos derecha y es para la izquierda. Escribir, sí, o así no es que le toca Y la el que guía. va no, voltee para allá y el que va manejando no lo va viendo a uno atrás. Y entonces a derecha, esa izquierda, esa parte espacial, a muchas de nosotras se nos dificulta. También hay hombres que nunca se orientan. Pero una cosa es la agnosia espacial, producto por un daño neurodegenerativo, ¿sí? O una agnosia espacial o un daño de desorientación espacial por un accidente o trauma. Eso también lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que las agnosias espaciales son las que más nos describe algunas, las dificultades espaciales. En el periodo clásico también aparece Hugh Jackson, que se adhirió a la propuesta de los trastornos consecuentes al daño cerebral a partir de una interpretación más holística y global sobre el cerebro. Aparece el daño cerebral, entonces síntomas de decremento, pérdida específica resultante del daño, síntomas de incremento, aumento de otras funciones como consecuencia del decremento de una función particular. Análisis, entonces él hace un análisis no solo a partir de los efectos del daño o lesión en un sitio específico del cerebro, sino también lo que resulta de los cambios globales que ha sufrido el cerebro. Era lo que yo les decía ahorita. Acuérdense que uno muchas veces ve un síntoma solito y puede ser mucha área del cerebro alterada, o a veces hay muchos síntomas y es solo un área, pues también pueden haber muchos síntomas y varias áreas. Y vemos que la persona puede perder ante un daño varias habilidades, pero puede recuperar o desarrollar otras, que es lo que se busca generalmente con los procesos de rehabilitación. A partir de las fortalezas que quedan, desarrollar en la persona más habilidades. Lippmann en 1900 introduce el concepto de apraxia para indicar la incapacidad de realizar determinados movimientos por orden verbal, sin que hubiese parálisis de la extremidad correspondiente. Él es el precursor del término de la apraxia, ¿sí? Es como cuando usted le dice a una persona en la evaluación, haz como si te estuvieras peinando, pero utiliza todos los elementos que se utilizan para uno peinarse. Entonces no es solo hacerse esto, sino hacer la imagen de la peinilla peinando el cabello, ¿cierto? La apraxia, cuando existe la apraxia, la persona pueden pasar varias cosas. La una, no sigue la instrucción. La otra, omite uno de los dos elementos o lo hace de forma, lo que se llama bizarra, ¿sí? Como de un movimiento alterado que no alcanza a ser del todo malo, pero tampoco es el adecuado. Aquí está, entonces aparecen tres diferentes tipos de apraxia, que son la melocinética, que es la que tiene que ver con movimiento, la ideomotora, que es la que yo les decía ahora de la peinilla, y la ideacional, que es la de utilizar
que es el seguimiento de las instrucciones como tal. A veces, en las afasias o pérdidas de lenguaje o alteraciones del lenguaje, no siguen la instrucción verbal, pero cuando tú les das para que imiten, la persona imita perfectamente el movimiento. Entonces, ahí las alteraciones del lenguaje o de la comprensión del lenguaje, no precisamente la existencia de una apraxia. Claeys y Popelreuter hablaron de apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes para realizar actividades que requieren un adecuado control visual de los movimientos, como dibujar. Ojo, no todo el que no dibuja no es que tenga apraxia. Algunos no sabemos copiar dibujos, no sabemos dibujar. Se dificulta. Sin embargo, se trata de hacerlo lo más parecido posible al modelo. Existe una prueba que la deben conocer que se llama la figura de Rey, ¿cierto? En esa prueba de la figura de Rey se ve esta alteración. La persona no es capaz de integrar la figura y de copiarla, ¿sí? Los que de pronto no conozcan la figura de Rey, igual la vamos a ver aquí. Así sea para niños, porque igual paremos después de los 6 años. Y hay para más pequeñitos otra diferente. Pero es una prueba donde la persona debe copiar una figura, que se utiliza también para memoria inmediata, porque inmediatamente termina de hacerla, se le dice que la repita, pero ya de memoria. Muchas veces de memoria les queda mejor que cuando es una copia. Pero acuérdense, pues no todo el que no dibuja tiene una apraxia de este tipo. El término de apraxia construccional también lo introdujo Claeys para designar las alteraciones en las actividades formativas, como ensamblar objetos, construir figuras o hacer dibujos. En la práctica, el que no hace un rompecabezas, el que no construye, los niñitos que les da dificultad construir con cubitos, los que conocieron el Extralandia nunca fueron capaces de hacer un Extralandia, una figura con la Extralandia, o después pues con los Legos y eso que se les dificulta mucho formarlos. Y allí se observa que la forma espacial del producto es inadecuada sin que exista una apraxia para los movimientos simples. Es decir, coge bien el lápiz, puede trazar la línea, pero no integra la figura como tal. Es bueno de alguna forma que vayan sabiendo cómo en la vida práctica, cuáles son estas dificultades, porque cuando se va a entrar a hacer el tratamiento con el niño después del diagnóstico e identificada la alteración, estas actividades son las que nos van a llevar a trabajar con él, empezando de lo más simple para ir incrementando la habilidad. Los psicólogos de la Gestalt, mejor amplificados por Goldstein y Conrad, promovieron el enfoque holístico en neuropsicología, donde decían que el daño cerebral interfiere con la función básica, o sea, con la integración, con una sintomatología variable derivada de las variaciones en la alteración de toda la organización cerebral. El enfoque gestáltico sustituyó los conceptos psicológicos de las teorías neuroanatómicamente basadas y tuvo una gran influencia en todas las esferas de la psicología, incluyendo las referentes a las alteraciones del lenguaje. ¿Se acuerdan de los famosos dibujos de la psicología en Gestalt? Los que uno veía, o la cara, Ingrid, dime. Hola Doc, buenas noches. Buenas noches. Es que cuando tú hablabas de la apraxia
constitucional, la de que es ensamblar Constitucional. objetos, constitucional, la que es ensamblar objetos, me Ajá, parece muy curioso porque yo trabajo con población con discapacidad ajá, y las personas ciegas tienen una gran habilidad, que es lo contrario, ¿no? Porque pues han perdido su sentido de los ojos y automáticamente desarrollan todo lo que es el tacto y se vuelven muy kinestésicos para armar, para desarmar, para escribir, para la ubicación. Entonces, a falta de un sentido, desarrollan otros de una manera que uno dice, wow, y yo que los tengo todos, a veces me cuesta armar un rompecabezas de 58 fichas, 80 fichas, y ellos lo hacen de una manera muy práctica, ¿no? Y bueno, y lo otro es que pierden el sentido de la motivación cuando lo hacen una vez y ya lo vuelven a hacer, se retan, ¿no? Entonces me ajá. dicen, no, oye, dame uno más grande, dame uno más amplio. Ya sé cómo es la figura, era para hacer esa intervención. Muchas gracias. Pero ven, espérame. Yo te hago una pregunta. Cuando ellos trabajan esa construcción, es con objetos con volumen. Sí, tienen que tener características de textura. No pueden ser texturas muy vacías porque se pierden. Entonces tienen que ser corrosivas, tienen que ser un poquito ásperas para poder encontrar el enlace entre una ficha y la otra. Y ya pues cuando construyan la imagen tiene que tener como pelucitas, como algo que de alguna manera le genere sensación y saber que, por ejemplo, un rostro, saber dónde quedan los ojos, dónde queda la boca, o un animal o un paisaje, que ya es lo más complejo, como el braille, que ese es Pero el ahí sistema no que no, ahí no tienen apraxia construccional. no, Y esa la era la apraxia parte que iba a hacer. construccional en ellos se vería si tienen un accidente y dejan de construir porque no son capaces. Sí, Claro, y ahí de se hecho, pierde. pues ahí se pierde, sí. Ahí se Entonces era pierde. como, Y de hecho que te interrumpí, qué pena. no, no, y tengo muchos casos que yo digo, bueno, wow, esto yo los hago reír porque les digo, eso nos pasa a la Mujer Maravilla y a mí cuando me llegan los niños. Ajá. Arma las letras con el método de los 21 días en la lectoescritura, pero cuando van a leer se pierden, pero las Ajá. identifican aisladas. Entonces, y son chicos de 13, 12 años que fácilmente se pueden frustrar en un aula de clase, porque pues sus pares y su desarrollo emocional y desarrollo biológico pues van a los pares, pero cuando se enfrentan al aprendizaje sienten mucha vergüenza. Y me dice, oye Ingrid, esto es de locos, o sea, yo conozco las letras, sé cómo unirlas, pero tú me dices, lea, y ahí me pierdo. Entonces, ahí es Sí, donde claro. viene esto tan fascinante, ¿no? O sea, Claro, que eso ellos, no- de estas incapacidades o trastornos que ellos tienen y cómo explicarle y decirle, oye, lo puedes lograr, pero tienes que ser paciente. Todos tenemos un ritmo diferente de aprendizaje. Tómate la calma, respira y todos los métodos que tú quieras utilizar hasta que encajas, porque eso es lo otro, ¿no? No todos los jóvenes, no todos los niños tienen la fórmula perfecta. Puede ser que a Juan le funcione el método de los 21 días, pero puede ser que a Liliana le funcionó el método presilábico. O puede ser que a Lucho le haya funcionado lo que ahorita están hablando del PTA, que eso se volvió famoso, cómo Ajá. enseñarle a los niños a través de las cosas reales y de los que ellos viven. O sea, creería que esto es un mundo fascinante, Doc. Sí, Hablar de sí, estos trastornos, el cerebro es un misterio y sabemos que en algún momento, pues, vamos a descifrarlo, pero tratar de llegar a los colegios, yo trabajo con la Secretaría de Educación, hago la sensibilización en todas las instituciones hablando de discapacidad y de diversidad, pero ha sido un proceso muy difícil, a pesar de que ya tenemos el 1421, el 366, bueno, eso es el muy difícil. 1290. Es un proceso muy, muy apasionado, pero también muy, muy difícil. Entonces, muchas gracias por la intervención. Listo.
Bueno, entonces ya la Gestalt, acuérdense de esas figuras en las que uno, retomando aquí entonces esta parte, eran las figuras donde usted ve, ¿no? La cara o la copa o la bruja o la joven, ¿cierto? Que son como las imágenes más comunes de lo que sería la integración visual dentro del cerebro de uno. Ya se hace como en otras asociaciones, de acuerdo a lo emocional, de acuerdo a lo que usted vea, pero pues en este caso es solamente la percepción. Entonces, a mediados del 19 ya se había descrito la mayoría de los síndromes neuropsicológicos y se conocía suficientemente la participación de cada hemisferio cerebral en diferentes procesos neuropsicológicos. Ya pues para el 1945 casi que todo tenía nombre. El periodo moderno o posterior a la Segunda Guerra Mundial es que no solo en los países europeos, sino en el resto del mundo, el número de creciente de pacientes heridos de guerra con alteraciones cognitivas resultantes de lesiones cerebrales incrementó la demanda de procedimientos diagnósticos y rehabilitación. Y ahí fue como cuando comenzaron las famosas evaluaciones. Tenían que evaluar cómo había quedado para saber qué teníamos que hacer y qué se podía recuperar. El primer resultado importante fue la aparición del libro de Luria, conocido por todos, La fascia traumática, publicada en ruso en 1947 y en inglés en 1970. Recuerden que es que con Luria hubo un problema, que como él era ruso y existía la famosa cortina de hierro y todo aquello, entonces se conoció aquí muy tarde el trabajo de Luria y casi que teníamos, la influencia fue mucho más de otros países, más que la propia influencia de lo que nos enseña luego Luria. Se presenta una serie de propuestas, miren que de 1947 se traduce en 1970, que presenta una serie de propuestas originales acerca de la organización cerebral del lenguaje, de su patología, con base en la observación sistemática de centenares de heridos durante el conflicto bélico. En esa época sí había mucha muestra para hacer investigaciones. En el modelo de Luria, los procesos psicológicos representan sistemas funcionales complejos que requieren de muchos eslabones diferentes para su realización normal. En condiciones normales existe la participación simultánea de múltiples áreas corticales y cada una de estas se especializa en una forma particular de procesar la información. Sin embargo, este procesamiento puede participar en diferentes sistemas funcionales. O sea, aquí ya se empieza a trabajar la parte integrada, ¿sí? No es cada área por separado, todas funcionan de forma integrada. En el grupo de Boston dirigieron las interpretaciones clínicas y teóricos de los procesos cognitivos en general en los Estados Unidos como en gran parte del mundo occidental. Además de sus interpretaciones, estas ideas clásicas de Wernicke, de sus interpretaciones de los síndromes corticales como síndromes de desconexión, Genswir desarrolló las ideas clásicas de Wernicke, de modo que su clasificación de los trastornos afásicos sigue claramente la interpretación de Wernicke-Lichtenstein. Se desarrollan muchas investigaciones y en Francia se realizan importantes contribuciones prácticamente en todas las áreas de la neuropsicología, pero sobre todo en el estudio de la simetría cerebral y la organización del lenguaje. Volvemos a trabajar con lenguaje. En Italia, Renzi, Vignolo y Gainotti trabajan en torno a los trastornos afásicos del lenguaje, habilidades construccionales y espaciales. Poe, que en Alemania realiza aportes significativos en múltiples áreas, particularmente en el campo de las afasias y las apraxias. Y en todos los países europeos se forman grupos de investigación dedicados al análisis de la organización cerebral de la actividad cognitiva. En esos tiempos, la neuropsicología
se establece definitivamente como un área de actividad científica y profesional. Ya en el periodo contemporáneo, en el que nos atañe a nosotros, desde mediados de 1975 la neuropsicología ha tenido un crecimiento notorio. De hecho, se considera el área con mayor desarrollo dentro de la psicología y dentro de las neurociencias en general. Entonces, aparecen las ayudas como son las imágenes cerebrales, las pruebas estandarizadas en el diagnóstico, el desarrollo de la rehabilitación, el que se profesionaliza la neuropsicología, el aumento en el número de publicaciones, la integración conceptual y que se amplía el campo de trabajo, afortunadamente para todos los que son neuropsicólogos o quieran ser neuropsicólogos. Gracias a la incorporación y difusión de las técnicas imagenológicas contemporáneas en el campo de la neuropsicología, entonces se han obtenido correlaciones clínico-anatómicas mucho más precisas para diferentes síndromes y se incorporan entonces nuevas distinciones y clasificaciones. Entonces, el debate aún continúa, hay mucho por investigar, el cerebro sigue siendo un misterio y tenemos que hacer un replanteamiento general acerca de la organización cerebral de la actividad cognitiva comportamental. En 1990 se fortalece la investigación con el empleo de imágenes, entonces aparece la resonancia magnética funcional, el PET, ¿sí? Que han permitido visualizar la actividad cerebral durante la realización de diferentes tareas. Porque estas pruebas de alguna forma nos muestran qué áreas del cerebro se activan cuando se está haciendo determinada tarea. Entonces han podido encontrar cuáles dentro de los diferentes síndromes o alteraciones o trastornos tienen se muestran menos activas que áreas y cuáles se muestran más activas. Se recurre igualmente al uso creciente de procedimientos estandarizados de evaluación. Entonces aparecen las pruebas, acuérdense que todas pasan por un proceso de estandarización, que se adaptan a las diferentes poblaciones. No en todas partes todas las pruebas están adaptadas, pero se adaptan más o menos a lo que es el lenguaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí casi todas nuestras pruebas están estandarizadas en los países, en México, ¿sí? O en España, algunas de las que utilizamos. Y también se han dedicado esfuerzos a la normalización y estandarización de estas pruebas de diagnóstico en poblaciones normales como en las patológicas. La rehabilitación de las secuelas cognitivas de lesiones cerebrales en general ha generado un enorme interés en los últimos años. Entonces también aparece una nueva área de trabajo conocida como la rehabilitación neuropsicológica o cognitiva, que procura introducir los procedimientos remediales en pacientes con daño cerebral, no solo en relación con las alteraciones del lenguaje, sino con todos los trastornos cognitivos asociados. O sea, las apraxias, las lesiones del lenguaje, las alteraciones frontales, ¿sí? Las alteraciones del neurodesarrollo. Y en los últimos años ya entonces trabajamos más con el neurodesarrollo y con los trastornos neurodegenerativos, que ya son los que se van dando por una alteración del cerebro por el envejecimiento. Algunas son normales y otras son producidas por las dificultades. Bueno, entonces aquí todo ha sido investigación en adultos, ¿cierto? Y esta neuropsicología de la historia siempre fue encaminada como a personas adultas y con daños adquiridos. Entonces, ¿qué pasó con los niños y los adolescentes? En la neuropsicología infantil, el objetivo general de la neuropsicología es el estudio de la organización cerebral, de la actividad cognitiva conductual, así como el análisis de las alteraciones en caso de la patología cerebral.
Entonces, la neuropsicología infantil aparece de la aplicación de todos los principios de lo que era la neuropsicología del adulto, ¿sí? Pero aplicada y adaptada a los niños. Entonces, es cuando se comienza a estudiar el por qué el desarrollo no se da como se dan el de los otros niños. Entonces, hacen las primeras diferenciaciones y la una es que en el uno no se da el desarrollo y en el adulto se adquiere. Volvemos a la famosa dis y a. El niño entonces se ve dentro del contexto sociocultural que marca su desarrollo y que condiciona las técnicas potenciales utilizables en su rehabilitación en caso de que haya un daño cerebral. Hay varias dimensiones, que son la neurológica. Describe y analiza los procesos maduracionales que fundamentan el desarrollo intelectual y conductual del niño. La dimensión cognitiva, que son las formas en que se desarrolla y adquiere todos los procesos neuropsicológicos o funciones psicológicas superiores, y la dimensión psicosocial, que ofrece una visión de la interacción del niño con el ambiente familiar, social y cultural. Acuérdese que uno, por lo general, no dice cuando hay un diagnóstico hasta dónde va a llegar el niño. Uno le dice a los papás, arranquen a trabajar, ¿sí? Y de ahí en adelante comiencen a ver qué tanto se desarrolla en el niño. Aparece entonces la neuropsicología infantil clínica, que está muy influida por la neurología, especialmente la neuropediatría, la psiquiatría y la psicología clínica, y está centrada en la evaluación y rehabilitación de niños con alteraciones cerebrales y de problemas del desarrollo. La neuropsicología infantil experimental, que se concentra en la comprensión de las relaciones entre el funcionamiento cognitivo y el cerebro en desarrollo, siguiendo el método científico, y está influenciada por las neurociencias cognitivas y la neurobiología. Y la neuropsicología, que está enfocada al contexto educativo para aquellos programas de educación especial, para aquellos programas que requieren psicopedagogía específica y aquella parte de la inclusión educativa e intercultural. ¿Cierto? Entonces la neuropsicología, que comenzó con Broca en el 19 y que continúa a principios del 20, está casi siempre dedicada al estudio del cerebro del adulto. Pero sin embargo, hubo algunos que comenzaron a estudiar los efectos de las lesiones cerebrales en los niños en el momento o sea, cuando había un daño en el momento del nacimiento, ¿qué podía producir después? Pero no porque se identificara el daño, sino porque habían los famosos problemas perinatales, ¿sí? Al momento de nacer. Acuérdense que en las alteraciones de los niños influye el periodo gestacional, el periodo perinatal y el postnatal, ¿sí? Las primeras horas de nacido, las alteraciones que pueda tener el niño en el momento de la gestación, en el momento del nacimiento, y las alteraciones que se puedan presentar en los primeros días de nacido. Bueno, aquí volvemos como a hablar de las dificultades que se encontraron con los estudios de Broca, que estaban dirigidos a distinguir entre los niños con problemas de lenguaje, que a su vez presentaban inteligencia alterada, y aquellos cuya inteligencia se encontraba preservada. Empezaron a diferenciar los trastornos del lenguaje de origen congénito de aquellos consecuentes a una lesión cerebral ocurrida en la niñez después de adquirido el lenguaje, y el establecimiento de la dominancia hemisférica y la posibilidad de una reorganización cerebral en la infancia después de ocurrida una lesión cerebral. A finales del siglo XIX quedó establecida la diferencia entre los problemas de lenguaje debido a trastornos intelectuales y aquellos ocurridos de manera independiente. Asimismo, se marcó la diferencia entre las características de afasia infantil y aquella del adulto. En algunos estudios hablan de afasia infantil a partir de los 5 años,
porque se supone que el niño a los 5 años ya tiene el lenguaje adquirido y ante un daño puede perderlo. Entonces, en algunos estudios hablan de la posible presencia de una fase infantil. Aparecen los primeros estudios sobre la dislexia, que se reconoció en 1896, que se une la historia de un niño que a los 7 años fue sometido pues al aprendizaje formal de la lectura y apenas a los 14 años alcanzaba a leer algunas letras aisladas y algunas palabras simples con dificultad. Un oftalmólogo inglés propuso concretamente que las regiones angulares y supramarginales del hemisferio izquierdo serían las responsables de las dificultades en el aprendizaje de la lectura. Acuérdense que siempre se ha dicho que el hemisferio izquierdo es el área verbal y el hemisferio derecho es el motriz. Entonces, a partir del siglo XX se incrementa el interés, ya aparecen muchos otros que comienzan a hablar y a evaluar los trastornos del desarrollo en el habla, lenguaje, lectura, escritura, habilidades matemáticas y también en las habilidades de copia. Y en 1977 se usa el término de problema específico del aprendizaje en la lectura, escritura o matemática. Siempre se demoraron para llegar a decir pues lo que podía pasar en un niño. Aparecen los otros estudios con Alfred Strauss acerca de lo que se interesan ya por estudiar lo que es el retardo mental e identifican los grupos, el exógeno, que es asociado con daño cerebral, y el endógeno, que es el que es considerado como de tipo familiar o que son congénitos, pues que es un daño que se da desde el momento del nacimiento y comienzan a identificarse que el desarrollo del niño es muy quedadito desde el principio. Y paralelo a esto se empiezan a estudiar las alteraciones cognitivas en niños con lesiones cerebrales adquiridas. Entonces el niño posee, la recuperación y rehabilitación son diferentes. Espérame. El niño posee un cerebro en desarrollo y en consecuencia se encuentra en un estadio de adquisición de conocimientos y habilidades. Esto permite que en el niño se pueda hablar más fácilmente ¿de qué? ¿De qué se puede hablar más fácilmente en el niño ante los daños? La plasticidad neuronal. Sí, señora, de la plasticidad. Se supone que en un niño, ante los daños, el resto del cerebro viene a cubrir y ayuda a que ese daño se haga menos notorio o que otras áreas, no es que asuman la función, pero sí que ayuden a que la función pueda en algún momento desarrollarse. Sí se va a compartir el material. Es más, esta clase ya está montada en el Classroom. Ahorita se les manda por los correos. Entonces, el perfil resultante de la evaluación neuropsicológica durante la niñez varía considerablemente a través del tiempo y se espera generalmente una correlación positiva entre edad y puntaje natural obtenido en una prueba neuropsicológica. Se supone que los niños mejoren con la rehabilitación y con todas las adecuaciones y con todo eso los niños mejoren. No tanto como que sus capacidades cognitivas se vuelvan perfectas, pero sí que los niños se vuelvan funcionales. Básicamente eso es lo que se busca. Cuando tú comienzas a hacer diagnósticos y esto, lo que uno busca es que el niño se vuelva muy funcional. La neuropsicología infantil es la relevancia del diagnóstico diferencial entre un proceso neurológico adquirido, por ejemplo, una encefalitis, contra un proceso neurológico de tipo congénito que se evidencia en el desarrollo, como sería un problema específico del aprendizaje. Lo que quiere decir esto es que puede existir una enfermedad o algo que se presente que genere un daño en el niño y puede existir otras cosas que vienen desde el nacimiento o desde el mismo desarrollo.
y que a veces son muy genéticas o muy heredables. Doctora, qué pena con Ingrid. Es que Dime. aquí se me fue un poquito la comunicación. ¿Será que usted me puede volver a repetir lo de exógeno y endógeno? ¿Sería tan amable? Sí, espérate. Lo de exógeno y endógeno. Lo que quiere decir es que lo exógeno es cuando viene un daño que es producido. Y lo endógeno es cuando venimos con esa información alterada. ¿Sí? Por ejemplo, en un niño que la mamá tenga una hemorragia, ¿sí? De O la preeclampsia. placenta. ¿Cómo? O preeclampsia, que también esos son los Exacto. La preeclampsia hace que haya un daño en el cerebro. ¿Sí? Eso sería algo exógeno al niño. Endógeno es que viene con el desarrollo desde el principio del cerebro del niño, cuando se está dando todo el desarrollo cerebral, en los primeros momentos de la concepción y del desarrollo inicial. Eso es lo exógeno. Muchas gracias, doctor. Lo exógeno es un daño de afuera. Bueno, los aspectos a tener en cuenta de la plasticidad cerebral es la recuperación de funciones ya evidentes en la etapa premórbida y la adquisición de nuevos aprendizajes. Uno muchas veces dice, ay, es que le pasó esto, y lo que pasa es que a partir de que le pasó fue que uno le puso más atención. Pero muchas veces desde antes venía la alteración en el niño o la dificultad existente. Lo que pasa es que uno no la veía tan notoria como se puede ver después del daño producido. El pronóstico se puede hacer en el adulto después de un tiempo relativamente breve con relación al momento de la lesión. En el niño hay que esperar. ¿Cómo funciona? Por eso vuelvo y les digo, acuérdense que nosotros no debemos decir hasta dónde va a llegar. Más adelante les cuento por qué, pero generalmente la queja de los papás es, y es que la neuropsicóloga me dijo que él nunca iba a lograr nada. Y es que el neurólogo me dijo que él nunca iba a caminar. Y vea, lo camina, no sé qué. Entonces, la idea es no decir que no va a hacer, sino, venga, trabajemos a ver qué se logra. Entonces, el desempeño de un niño en pruebas neuropsicológicas va a estar, en consecuencia, afectado por variables de maduración y de desarrollo. Los instrumentos clínicos que se utilizan dentro de la neuropsicología infantil deben ser flexibles y acordes con la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño. Es que ese test no se le aplica, no, acuérdense que las pruebas que se aplican vienen para las edades y traen tablas para las edades, pero tú si no le puedes aplicar a un niño más pequeño una prueba que se le aplica a los niños más grandes. Por ejemplo, con las pruebas de Wechsler, tú no aplicas un WIS a un preescolar, tú le aplicas el WIPSI. Lo mismo que a un adolescente no le aplicas el de adultos, sino que le aplicas el WIS, o sea, el de niños y adolescentes, hasta los 16 años. Entonces, ¿qué hacemos los neuropsicólogos infantiles? Son especialistas en evaluación y tratamiento de niños o adolescentes con alteraciones cognitivas de la conducta o académicas relacionadas con problemas congénitos o lesión cerebral, ¿cierto? Y lo que vamos a buscar es que ellos desarrollen habilidades para poder desempeñarse en campos ocupacionales, en el ámbito educativo o en unidades de neuropsicología. Bueno, RAS con cantidad, 9 en punto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quiénes se durmieron? Qué pena contigo, yo quisiera hacerte una pregunta. Tú, pues lo que yo entendí es que, digamos, en ocasiones el daño digamos que va de la mano como a lo que lo produjo, ¿sí? O sea, depende de la situación. Yo distingo una persona que tiene una
enfermedad degenerativa que es bastante rara, es una enfermedad bastante rara. Y realmente él es una persona muy joven, bueno, joven digo yo, tiene 38 años y ya lleva 8 años enfermo, entonces su enfermedad inició cuando él estaba recién cumpliendo los 30 años. Digamos que él era capitán de la policía, si no estoy mal, y digamos que lo que dicen quienes lo trataron y demás es que él pudo haber vivido algo muy traumático que le generó como como no sé, o que le detonó la enfermedad. ¿Eso realmente puede pasar o puede ser una enfermedad que tal vez ya estaba, solo que se dio todo para que despertara? Dentro de lo que yo conozco, cuando hay cuando hay esos daños que son enfermedades neurodegenerativas, vienen con una información genética desde el principio y que con el pasar de los años pueden ser situaciones graves que hagan que se despierten más rápido. ¿Sí? Eso sí puede pasar. Pero no es que la adquirió por lo que pasó, no. La información ya venía. Exacto, por ese punto ya la traía y eso como que lo detonó porque dicen que él hubo como, no sé, un combate, algo así. Sí. Lorena. Sí, sí, señora. Yo tengo una pregunta con respecto a que tú mencionabas que no había que decirle como a los papás un límite de hasta acá puede llevar o no lo puede adquirir, ¿sí? Pero hasta qué punto de sesiones o hasta qué punto de edad tú le puedes decir como, mira, se puede seguir promoviendo, pero no se va a adquirir por completo la habilidad o se presentan estas dificultades, se puede mantener, pero pues no se va a avanzar en esta. Bueno, acuérdate que hay algo que se llama la evaluación y cuando tú haces una evaluación con un niño, uno lo primero que descarta es la capacidad intelectual, lo primero que evalúa. No quiere decir que la capacidad intelectual nos va a decir qué tan funcional va a ser el niño, pero sí saber en qué grado está nos permite pronosticar qué tanto va a aprender o qué no va a aprender. No es llevar a los papás con un cuento que tampoco sea real, pero sí decirles, hay que trabajar hasta ver dónde llega, y si ya uno se da cuenta que después de un quinto de primaria, el sexto no va a ser capaz, el sexto grado, lo que uno le dice a los papás es paralelo a que no pierda la parte de socialización si lo quieren seguir teniendo integrado, ¿sí? Al aula escolar, es que le hagamos una capacitación para hacerlo funcional. Acuérdense que tenemos que buscar la posibilidad de que sea funcional, que todos los niños cuando lleguen a grandes sean funcionales, ¿sí? Entonces, esa parte es importante. Tú le dices, tú como Lorena, tú te das cuenta porque tú estás trabajando con el niño y sabes hasta qué punto ya el niño no va a aprender más, uno se da cuenta. Entonces, uno ahí da alternativas a los papás para que la funcionalidad siga. ¿Sí? Doc, de pronto yo le puedo ayudar ahí un poquito con la experiencia. Mira, Lorena, ¿qué hacemos nosotros con estos niños que de pronto tienen 13, 14 años y realmente dentro de un diagnóstico con todas las terapias que ellos tienen no alcanzan ese nivel de lectoescritura o el nivel del desarrollo del pensamiento matemático? Nosotros lo que hacemos es ajustarles un PIAR, un plan de individual de ajustes razonables. Lo que el PIAR va a llevar es que le va a apuntar más a ser funcionales y tener habilidades para la vida. Entonces, por ejemplo, aquí en Pereira hay un programa de oferta abierta para los niños que se llama Habilidades para la Vida. Y allí los niños ingresan a aprender algún arte que se pueda desarrollar a medida de que ellos tienen sus capacidades y habilidades, pero sin dejar el sistema educativo regular, porque es lo que le va a permitir de alguna manera
llegar a tener un empleo dentro de la diversidad y la igualdad de derechos. Entonces ahí es donde nos apoyamos con el plan individual de ajuste razonable. Ahora hay algo que está sonando mucho que se llama el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, donde los niños sin o con discapacidad, sin o con trastornos del aprendizaje, aprenden a través de todos los sentidos. Y es no solamente lo académico, sino también llevarlos a las lúdicas y a las habilidades para la vida, que es lo que decía la doctora, volverlos funcionales. Exacto. Esa es la idea. Otilia. Ok. Dime, Gracias. dime, Lorena, qué pena. No, te iba a dar las gracias. Y pues es que porque me surgió la duda, lo que pasa es que muchas veces en la IPS donde laboro, pues los niños llevan un proceso grande de 4 o 5 años y aún los papás pues en continuación de terapias, ¿no? Y a pesar de que ya son grandes y pues vemos que las habilidades pues no van a promoverse, sino se van a mantener, pues ellos continúan solicitando terapias, el psiquiatra o el neurólogo le dan más terapias, pero pues ya a pesar de que las tengan, lo que decía pues mi compañera, pues ya necesitan esos ajustes en otras áreas, a nivel social, a nivel de orientación vocacional. Entonces, por eso era como la pregunta. Lorena, ¿sabes yo qué hacía? Yo trabajé muchos años en el Neurológico de Colombia, aquí en Medellín, y nosotros teníamos como un plazo, no podíamos trabajar más de un año con un niño, con un mismo niño. Entonces lo que nosotros hacíamos era que una de las cosas que hacíamos en el encuadre con los papás o desde el principio era pegarles una entrenada a los papás, porque uno les decía, eternamente no se pueden quedar con nosotros, definitivamente. Entonces hay que empezar a que usted en su casa sepa trabajar con los niños. Igual, la EPS no te paga todo el tiempo, no les da todo el tiempo y uno tiene, y claro que para ellos es un descanso ir donde uno. Esa parte pues a ellos los ayuda mucho, pero uno siente, capacitaba mucho a los papás. Yo me acuerdo que nosotros capacitábamos muchísimo a los papás y ya empezábamos entonces cada 6 meses hacíamos un mes, como para ver en qué cositas nuevas había que ir ayudando a los papás. Y de pronto el que tú habías visto cuando tenía 7 años, pues yo estuve 25 años, entonces los que evalué de 5 me llegaron de 15 también. Y uno, pues ya había que hacer muchísimos ajustes al tratamiento inicial que se había hecho con ellos. Pero nosotros sí, porque no se podía trabajar tanto tiempo con los niños. Yo entiendo. Esa parte que tú me dices, sí, antes 5 años les aceptan muchísimo. Muchísimo. Sí, pero es más obligado por la EPS, porque pues lo remiten y pues es por tutela y toca como generar el derecho, es más, por eso, muchas gracias. Ah, sí, si no te amenazan con la cárcel y todo aquello, pues eso lo sabemos todos los que trabajamos aquí. Pero si nosotros entrenábamos papás, capacitábamos papás, que ellos se fueran seguros. Berenice. Hola, ¿cómo estás? Dime. Ay, muchas gracias, mucha información. Entonces, bueno, todo es un paso a paso. Unos aprenden más rápido, otros miren esos aportes tan importantes que nos han hecho las compañeras que llevan como esa experiencia. Pero yo tengo como una preguntita en el tema del desarrollo funcional infantil, cuando sucede un incidente traumático que los niños se estacionan, ¿verdad? En su desarrollo, que los profesores notan que algo está pasando en casa o algo sucedió traumático fuerte, ese incidente traumático afecta parte de su desarrollo biológico neuronal. Fácilmente genera dificultades del aprendizaje, alteraciones en el aprendizaje, no dificultades, alteraciones en el aprendizaje. Sí. Pero ahí es más afectivo emocional que otra cosa. Neurológico profundo. Un problema en la casa, el niño te hace todo el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Un niño con problema en la casa te hace todo el trastorno de un negativista desafiante. Sí. Todo eso pasa fácilmente cuando hay ese tipo de cosas.